Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Quiero que hablemos hoy sobre el tema la intervención de Cristo en tiempos de crisis. La intervención de Cristo en tiempos de crisis. Puntualizando eso, pues fui a Mateo capítulo número 14, versículos 22 hasta el 33. Eso es lo que abarca la charla de hoy. Usando el versículo 33 para nuestro pasaje clave, dice el texto: los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo le dijeron los que estaban en la barca a Jesús? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Ya puede ver usted a los discípulos caminando con Jesús. Están sacando un trabajo con Jesús y todavía no lo conocen muy bien. Es hasta que hace un milagro, hasta entonces dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es por eso que dije que cuando Pedro y Jesús interactúan, me llama la atención esto, no como una reprensión, no como un regaño, sino como una corrección con amor. Cuando le dice: Pedro, venías bien, ¿qué pasó? ¿Entendiste? Así que me llamó mucho eso la atención. Y puntualizando esto, quisiera que pensemos un poquitito en lo que significa una crisis. Pudiéramos decir, pues lo que está pasando en nuestro mundo es una crisis, porque hubieron cambios rústicos, bruscos, cambios que nos han tenido en cierta dificultad hasta hoy. Y esto pareciera llamarse una crisis, porque nos tienen en una situación complicada, en un ambiente negativo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos todos una señal en la boca y andamos incómodos con eso, pero hay que usarlo por bien nuestro y el del otro. Sin embargo, nos damos cuenta que de un momento a otro vino una situación en la que complicó la vida, la salud, la comodidad, el empleo, la educación. Se dio una serie de cosas que vinieron para poner dificultad en la tierra. En este caso debe entenderse que la crisis afecta todos los ambientes, todos los contextos en los que el hombre se desarrolla, y tiene que ver con complicaciones que el hombre no le encuentra salida, no le encuentra solución. A eso es que se le llama crisis, algo que viene de repente pero que no tiene una solución pronta. La pregunta que les haría a ustedes es: ¿alguien me puede esperanzar diciéndome cuándo termina esta situación que vivimos? Y creo que nadie tiene la respuesta. El único que podría decirnos cuándo termina, pero nos falta demasiado para llegar a ese nivel, para que nos diga termina el 25 de diciembre del 2024, es Dios, el único. Pero no nos hemos metido a ese tema. Tenemos entonces que pensar que la crisis es algo que no podemos controlar a nosotros, algo que nos llegó y cuando sentimos estamos metidos en una situación difícil. Y quiero usar 4 palabras en esta noche, tarde noche, para que podamos reflexionar
en el trato que veo en la intervención de Jesús en este ambiente crítico que viven los discípulos. Crítico porque ellos no conocen a Jesús, crítico porque ellos tienen que estar solos, crítico porque Jesús se les aparece de repente, críticos porque hay una marea alta en el mar, críticos porque todavía no saben con quién andan. En fin, la situación que los discípulos andan es crítica. La intervención de Cristo desde esa referencia me llama la atención usar 4 palabras, y la primera es circunstancia. Que circunstancia viene dentro del ambiente o dentro del aspecto crisis, pero con la diferencia que circunstancia puede ser buena o mala. Cuando hablamos de la circunstancia, es todo lo que está rodeándonos a nosotros, que casi siempre se toma en cuenta de manera negativa, casi siempre, pero puede optar en algún momento por ser buena, lo que nos está rodeando, un ambiente correcto. Pero jamás ponemos cuidado en los ambientes correctos, casi siempre, y cuando nos vamos a referir es a cosas negativas. Así que tomándolo desde el aspecto negativo, tenemos la primera palabra entonces, circunstancia. Y desde ahí, desde el aspecto negativo, tenemos que ir a pensar en una eventualidad fortuita. Una eventualidad fortuita. O sea, nos llega de repente sin previo aviso, porque lo estamos viendo desde el aspecto negativo. Entonces, tendríamos que pensar que la circunstancia en la que sus discípulos, o digo los discípulos de Jesús, se encontraban, era bastante difícil porque les aconteció algo que ellos no esperaban. Comienza todo cuando Jesús está con la gente, está trabajando con la gente, y Jesús les dice a sus discípulos: váyanse adelante, los alcanzo. Y entre tanto que él despide a la gente, ellos comenzaron a avanzar. A Jesús le tomó la tarde, noche, y en cambio de seguirlos, pues se fue a orar un rato. Y en ese ambiente en el que Cristo se encuentra, iba bastante tarde, porque si vemos el tiempo que está mencionándose, parece que Jesús alcanzó a sus discípulos a eso de las 3 de la mañana. Él los dejó ir en la tarde, noche, pero eran las 3 de la mañana y ellos todavía van en el mar, y Jesús los alcanza, porque dice a la 4ª vigilia Él se les apareció. Si hacemos cuentas, estaríamos hablando más allá de la medianoche. Ellos iban cansados, soñolientos, y en el trabajo de la navegación. No sé quién tenga experiencia de andar en altas horas o a altas horas sobre el agua en una canoa o una embarcación pequeña. Si usted no tiene la experiencia, yo sí. Y yo sé que eso es difícil cuando una marea llega y nos toma por sorpresa y la embarcación tiende a perecer. Así que ahí está como una situación complicada. Digo que empezó cuando sus discípulos se van solos. Jesús se ocupa en sus quehaceres, y la Biblia dice en los versículos 22 al 24 de este mismo capítulo que leímos, 14, dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Luego, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿En qué circunstancias se encontraban los discípulos? Estaban solos, estaban a la mitad del mar, y el mar estaba embravecido. No sé quién tiene idea de lo que eso significa. Yo sé lo que significa, porque les repito, he estado en esas experiencias. He andado en el agua más tarde de la medianoche, y sé lo que significa estar en esa situación. Así que me pongo a pensar lo incierto que representa para los discípulos estar en ese momento. Así que vemos aquí la primera situación, una circunstancia. Y luego viene la pregunta: si quisiéramos avanzar, porque el tiempo nos es contrario, si quisiéramos avanzar y pensar qué tanto a nosotros nos han pasado cosas similares, en las que vamos todo tranquilo, en las que aparentemente pues vamos con la felicidad de haber terminado un día de trabajo,
una felicidad de haber alcanzado un objetivo y de repente se viene una circunstancia que no esperábamos. Algo fortuito que viene y nos oscurece a mediodía. ¿Cuántas veces será que a nosotros nos ha pasado que nos hemos encontrado en situaciones en las que decimos comúnmente: estoy en un callejón sin salida? Estoy en una situación que no le encuentro ni principio ni fin. Estoy en una situación embarazosa. Estoy en algo que no sé ni quién soy. Y estoy en una confusión terrible. No sé qué hubiera pensado usted: estar a medio mar, estar solo y que el mar esté embravecido, olas bien altas. No sé qué hubiera sentido usted. Pero tomándolo de manera figurada, hay veces que los problemas llegan a nosotros de una manera que pensamos que los problemas nos van a hacer sucumbir. Decimos: a ver si salgo de esta. Y lo que pasa es que muchos no salen, muchos se hunden. Eso es lo que pasa con mucha gente. Y esto pasó en esta temporada que ya va desde el año pasado, en marzo del año pasado, 2020. Desde marzo de 2020 hasta este momento hay mucha gente que la que no se ha muerto a causa del virus se han quitado la vida porque no le encuentran ni principio ni fin a esta situación. Y lo que han hecho es, en su desesperación, se han ido a lo profundo. Es que cuesta soportar una crisis cuando a uno le está llegando. Y así que tenemos que puntualizar: ¿cuántos de nosotros estaremos pasando alguna crisis en la que como que no le encontramos principio ni fin y tenemos que salir de ahí? Tenemos que ver entonces el proceso que acompañó en esta ocasión, en este pasaje bíblico, que creo que nos puede ayudar mucho. Que los discípulos se encontraron en una realidad: un mar embravecido, una barca pequeña, están solos y hay una situación que no le encuentran solución. Sin embargo, vemos aquí lo siguiente del pasaje, y es la interrelación. La segunda pregunta, la segunda palabra, la interrelación. Cuando vemos al Jesús que se quedó haciendo un trabajo, Él se quedó orando, se quedó atendiendo a la gente, se quedó un poco haciendo el quehacer espiritual, y ahora pues va alcanzando a sus discípulos. Y aquí vemos entonces, cuando hablamos de interrelación, tenemos que hablar de acercamiento, tenemos que hablar de interacción, tenemos que hablar de acompañamiento. Amén. Cuando estamos hablando de la interrelación, Jesús interactúa, se relaciona con sus discípulos. Y aquí dice en la palabra del Señor, versículo número 25 al 27, mas a la cuarta vigilia de la noche, digamos tipo 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, Jesús vino a ellos. Qué interesante. Pero lo curioso es que no venía en otra barca. Qué interesante que hubiese venido atrás en otra barca. Pero Jesús no va en ninguna embarcación. Jesús va caminando sobre el agua. Y eso es anormal. Así que para acabar de arruinarles la vida, no solamente que se están hundiendo, sino que ahora aparece alguien caminando en el agua. Piénselo usted, ¿qué hubiera pensado usted en ese momento? Son las 3 de la mañana, todo cansado. Y de repente una silueta que viene avanzando hacia nosotros por el agua, caminando sin una embarcación. Póngase usted en ese lugar. ¿Qué hubiera sentido? Algo raro. Y así dice la palabra. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, no se alegraron, no sintieron lo mejor de la vida, sino la palabra dice: se turbaron, se confundieron. Hoy sí a saber qué va a ser de nosotros. Como dijo una mi amiga por ahí, solo falta que me orine el gato, dijo. Todo torcido. Parecía una broma, pero los discípulos estaban en una situación más crítica todavía. Pero vea lo interesante. Cuando ellos gritaron diciendo: un fantasma, dijéramos en nuestro buen idioma, un espanto, una cosa que no le damos salida, y empezaron a ponerse las piernas de diferente forma y la cara con el pelo hacia arriba, y dieron voces diciendo de miedo, gritaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo,
yo soy. No temáis. Qué alivio. Tras del susto, una palabra esperanzadora. Sé que estáis asustados. Os doy la razón. Esto es anormal. Pero no se preocupen o no os preocupéis. Yo soy. Aquí vengo para acompañarles. ¿Qué está pasando? Jesús está interactuando con sus discípulos a pesar de las circunstancias. Y la pregunta que vino a mi mente es: ¿cuántas veces tenemos que oír la voz del Señor decir, no temáis, porque estamos espantados, estamos confundidos, estamos atribulados? Que no crea que solo los discípulos se espantaron por la situación que les llegó. También nosotros nos espantamos cuando llegan momentos en que no les encontramos salida. Nos espantamos, y para acabar de ajustar, se nos cayó la silla, se nos quebró la mesa, se nos cayó el televisor, se quebró el teléfono, todo está saliendo mal. Y nos quitaron el trabajo para acabar de ajustar. Se nos fueron los trabajadores porque no teníamos con qué pagar. Ya no hay en la despensa que comprar. Y se nos empezó a venir todo hacia abajo. Pero qué interesante escuchar la voz del Señor cuando nos diga, no se preocupen, porque aquí estoy yo. No teman. Y esto no lo estoy tomando solamente de manera histórica. Estoy pensando en la intervención de Cristo en los momentos de crisis. Y se los estoy diciendo con una experiencia tal que he visto al Señor caminar junto a nosotros sobre el mar en este tiempo que estamos viviendo. He visto al Señor caminar con nosotros a pesar de la crisis. Amén. Interesante. ¿Cuántas veces hemos tenido que oír la voz del Señor cuando nos dice, no teman, yo soy Jesús, yo soy su Salvador, yo soy Yeshua HaMashiach, yo soy el que vino para salvarlos a ustedes, y no solo para salvarnos de la muerte eterna, sino salvarnos de cualquier crisis que está sobreviniéndonos? Y yendo a la tercera palabra, me llamó la atención entonces la interacción de Jesús, la manera de tratar de Jesús, la forma como Jesús interactúa con sus discípulos, la forma como Jesús está interviniendo. ¿Qué es lo que Él está haciendo para que nosotros nos vayamos consolando? Y la tercera palabra es condescendencia. Así que vemos una circunstancia, vemos a un Jesús que se relaciona, y luego vemos a un Jesús en este caso condescendiente, o sea, bajarse al nivel de nosotros y elevarnos a nosotros al nivel de Él. Qué interesante eso. Él se baja y nos sube a nosotros y nos pone a la par. Y vea lo interesante, cuando Pedro se dio cuenta que Jesús le dijo, no temáis, yo soy. El Pedro dice, bueno, está bien. Y le dijo Pedro, diciendo, versículo número 28 al 29, Señor, si tú eres o si eres tú, amén, pónganle mucho cuidado a esto. Mucha atención a esto. Las palabras de Pedro cuando le dice, Señor, ¿eres tú? Entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, estás loco, Pedro, ¿cómo vas a poder hacerlo vos? Eso solo me corresponde a mí porque yo soy el Todopoderoso. Así que no podéis andar sobre el agua. ¿Alguien leyó conmigo qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dice, si eres tú el Jesús con el que andamos nosotros haciendo la obra misionera, entonces ordena que yo también camine en el agua así como tú lo estás haciendo. Y Jesús le dijo, no hay problema, ven. Y esta es la parte que a mí me emociona. Esta es la parte que me emociona al ver a no un Jesús egoísta, altivo, todopoderoso, diciendo, les falta fe, muchachos. Por eso es que estoy diciendo que el regaño aparente que Jesús le da a Pedro no tiene que ver con un regaño despectivo, sino le dice, Pedro, habías empezado bien, ¿qué pasó? Yo te di la oportunidad, ¿qué te sucedió en el camino? La manera de interactuar con él a mí me bendijo cuando estaba viendo estas palabras. Jesús le dijo, ven. Y vea lo glorioso. Una cosa era que Jesús le dijera a Pedro, ven, y otra cosa es que Pedro empezara a hacerlo.
Y dice la Biblia, descendiendo Pedro de la barca, hacía lo mismo que Jesús. ¿Cómo venía Jesús? ¿En qué barca venía Jesús? ¿Alguien está tomando el mensaje? ¿Cómo se llama el barco en que venía Jesús alcanzando a sus discípulos? ¿Qué tamaño era el barco? ¿Verdad que no era una embarcación? Jesús venía caminando sobre las aguas. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Caminar sobre las aguas. Amén. Están tomando el mensaje, ¿se dan cuenta? Entonces el Jesús al que nosotros servimos es un Jesús condescendiente. Es asunto de que empecemos a interactuar con Él y comprender que Él nos da la autoridad también a nosotros para que actuemos así como Él actúa. Bendito sea su nombre para siempre. Me bendijo cuando estaba viendo este cuadro y decir al Jesús: no hay problema, Pedro, si eso quieres, hazlo. Y el Pedro comenzó a caminar sobre el agua. La pregunta siguiente: ¿cuántas veces el Señor nos permitirá a nosotros que atravesemos o que nos atrevamos a caminar sobre las aguas? Les pregunto, ¿qué habrá imposible para Dios? ¿Y qué habrá imposible para los que creen en Dios? Uno de los versículos con los que dieron apertura al culto de hoy dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Será que todo aquel que se atreva a entablar una interrelación con Dios y que quiera condescender con Él o admitir la condescendencia del Señor, todo aquel que se atreva puede alcanzar cosas que a los ojos de los hombres parezcan imposibles? Y no quiero darles una palabra vaga que ustedes digan, bueno, bonito mensaje. No, es cuestión de empezar a ver qué Dios es al que nosotros servimos. ¿Es un Dios que nos va a permitir experimentar las cosas preciosas que Él experimentó? ¿O será un Dios que diga, creo que para que lleguen a este nivel les faltan 50 días de ayuno, 30 noches de vigilia, sin comer en el ayuno y sin dormir ni siquiera un segundo día a día? Nos mató. Jesús estaba orando y después alcanzó a los discípulos, pero no se dice que los discípulos hayan estado orando, solo se dice que iban pasando la travesía. Así que Jesús no dijo, bueno, ¿cómo van a creer? Yo puedo hacer esto porque pasé la noche orando, ustedes ven bien llenos de frijoles y bien dormilones. Jesús no los cuestionó. Jesús les dijo, bueno, ¿quieres? Ven, simplemente ven. Es asunto de accionar cuando estamos en la línea con Dios. Y este no es un mensaje bonito, es un mensaje que se debe razonar y empezar a decir, bueno, si el Señor me está diciendo que puedo hacer lo que Él hace, entonces ¿qué es lo que pasa? Que no he empezado a hacer lo que Él dice que yo puedo hacer. Tenemos que empezar a actuar nosotros. Tenemos que empezar relacionándonos con Él. A pesar de todo, me llamó la atención, Pedro no estaba probando si era el maestro. Lo que Pedro estaba haciendo era asumiendo una actitud de fe. Su pedido le fue experimentar lo que el hombre alguno nunca hubiera podido hacer. Y qué interesante, porque no ha habido hombre que se parezca con Pedro, literalmente hablando. Yo no he escuchado a otro Pedro o otra persona caminar sobre el agua como lo hizo Jesús y como lo hizo Pedro. Literalmente nunca ha pasado. Yo no he escuchado la historia. Si usted me lo ha escuchado, me cuenta, me encantaría tener esos datos en mi archivo. Pero ¿cuántas veces hemos tenido que empezar a actuar en el vacío? Actuar por pura fe. No hay ni una sola base y nos lanzamos al vacío. No sé a cuánto les ha pasado en su negocio, en su vida, en su trabajo o en cualquier otra cosa. Se lanzan al vacío. Simplemente porque el Señor les dio una palabra, les dio una esperanza. Y luego dicen, bueno, el Señor me dio una promesa y si el Señor me la hizo, voy a empezar a caminar por fe.
Y de repente empezamos a ver la obra de Dios, cómo empieza a respaldar y decimos, encontré el modo de pasar o el modo de salir adelante. Yo le diría en esta noche, no es que usted encontró el modo de pasar, el modo de salir adelante, simplemente le creyó a Dios. Y Él que sostuvo a Pedro lo sostiene a usted, si se atreve a confiar en su providencia. Quisiera hablar mucho más, pero creo que usted está captando el mensaje. Claro que Pedro se hundió. Hubo un momento que Pedro se desenfocó. Y el texto literalmente dice que Pedro comenzó a ver que las olas y el mar estaba serio. Y dice, ¿qué estoy haciendo? Dice Pedro, estoy caminando sobre el agua. Y entonces comenzó a hundirse. Y esto pues nos va a enseñar una lección a nosotros. Ni modo, la tormenta era seria y era de salir, ni siquiera intentarlo. Sin embargo, esto nos enseña a nosotros que hay muchas veces que empezamos bien y luego como que se nos olvida y comenzamos para abajo. Amén. Si ya había dado 3 pasos sobre el agua, ¿qué era lo que tenía que hacer Pedro? Seguir caminando. ¿Qué se puso a hacer? Miró para abajo, miró la circunstancia. Entonces, mis estimados, cuando usted le esté yendo bien, no comience a decir, bueno, ¿cómo empecé en una crisis, en una situación? Ay, Dios, ¿y qué va a decir la gente? Empieza usted a sucumbir. Tiene en el nombre del Señor, si ya empezó a caminar bien, no se entretenga en las circunstancias. Si el que le dijo, ven, y usted le está atendiendo a esa voz de caminar por la fe que Él le ordenó, no se entretenga en las circunstancias. Vea al Señor. El que le dijo, ven, estará con usted. Cuestión de no desenfocarse. Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver la circunstancia. Sin embargo, el amor de Jesús le dijo, Pedro, ¿qué pasó? Tan bien que venías. Te estás hundiendo. Sin embargo, ¿qué hizo? Vamos a ver lo siguiente, la corrección. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Se lo voy a puntualizar así, pensando en que estoy hablando de una situación material. A veces pasa eso en nuestra zona, que uno se le ocurre vender enchiladas y luego a los 3 días hay 3 ventas de enchiladas a la par. Pero si el Señor le dijo a usted, vende enchiladas, sígala vendiendo y deje que se pongan 4 a la par. Dios sabe por qué lo hace. Y a veces dice, ya empezó una competencia, y empezamos a ver la competencia y nos desenfocamos y boom, caemos. Un ejemplo, y así pasa en cualquier área de nuestra vida. Hay veces que vamos bien chulos espiritualmente. De repente empezamos a ver las críticas y los problemitas y para abajo. Se nos olvida que el Señor está con nosotros. Pero vea, obviamente Pedro tenía ¿qué? Miedo. Es obvio eso, que al ser humano le dé miedo. Comenzando entonces a hundirse, dio voces gritando, diciendo, Señor, sálvame. Y como el Señor no es nada de egoísta, al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, Jesús y Pedro, entraron a la barca de nuevo, se calmó la tormenta. Amén, hermanos. ¿Qué conclusiones tan importantes podemos sacar de aquí? Tenemos que ver lo que dice el versículo que leímos de inicio, que los hermanos que estaban en la barca, cuando vieron todo aquel drama bien maravilloso, aquella escena preciosa, hasta entonces dijeron, wow, qué tremendo. Vale la pena que adoremos a porque de verdad es el Hijo de Dios. Y quiero que lleguemos a una conclusión. Jesús siempre va a llegar a darnos a nosotros una buena solución. Eso es lo que pasó. Y vean que toda obra que viene de parte de Dios al final llega al conocimiento de su gran poder y su gran generosidad. Porque eso fue lo que pasó con los discípulos. Jesús llegó y les demostró que Él podía andar sobre el mar, pero también podía ayudar a alguien que se estuviera hundiendo en el mar y podía calmar el mar. Y venía en mi mente una palabra. ¿Por qué Jesús no calmó la tempestad?
¿Por qué Jesús no buscó un barco? ¿Por qué Jesús no hizo otro tipo de salidas? ¿Y sabe por qué? Porque Él necesitaba enseñar a sus discípulos que Él es el Dios que controla, que interviene cuando hay momentos de crisis. Y no hay mejor cosa que empezar a probarlo Él con sus propios hechos, que Él es capaz de cambiar el ambiente en tiempo de crisis. Y quiero que lea conmigo esta conclusión, que le ponga mucho cuidado a lo que está sobremarcado. Muchas veces nos encontramos con momentos difíciles. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué momentos difíciles necesarios? Ellos, ¿qué hacen con nosotros? Nos ayudan a conocer la providencia divina. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los momentos difíciles? Enseñarnos que tenemos un proveedor y alguien que nos da salida en cualquier dificultad. Eso es lo que nos enseñan las circunstancias difíciles. Así que los problemas a veces son necesarios. Los momentos negativos son necesarios. A veces que uno se le olvida que uno comenzó pobre cuando ya tiene un carrito del 72. Un carrito modelo 72, y es un chorro de humo y uno cree que ya es el todopoderoso y se le olvida de dónde viene uno. Simplemente porque tiene un carro de ese modelo y antiguo y que imposible hasta de caminar. Y uno se cree grande y se le olvida todo. Es necesario a veces que el Señor le diga: parece que empezaste bien, pero te está olvidando, te voy a tener que bajar. Hay veces que los momentos difíciles son necesarios. ¿Para qué? Para que nos hagan recordar que hay que depender del Señor y no de lo que está en nuestro derredor. ¿Se nos quedó eso? Terminemos esta conclusión. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Para qué cosa? Para experimentar la intervención de Cristo. Muy cuidadosos para experimentar. Y quiero puntualizárselos. El Señor va a empezar a obrar de maneras muy pequeñititas. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sensibles nosotros para empezar a experimentar que el Dios nuestro va a empezar a obrar así despacio y comenzamos a ver las cosas que van cambiando para bien. Y si las cosas van cambiando para bien, entonces tenemos que decir gloria al Señor por su intervención en mi situación crítica. No sé cuál es su problema. Y aquí quisiéramos terminar diciendo: si nos reprendiera nuestro Señor por alguna razón, también hará algo para revelarse a nosotros como nuestro ayudador. Está bien que nos regañe, pero no solo se quedará con el regaño, sino nos tenderá la mano y nos sacará. Porque hay quien nos pega una maltratada y nos deja peor, decepcionados. Nos trata de lo más bajo, qué cosa que por aquí, que por allá, y nos deja arruinados. El Cristo al que nosotros servimos nos pega buenas regañadas, pero con la misma nos diga: no se preocupen, vamos a salir adelante. Está bien que sufran las consecuencias de sus malas decisiones, pero aquí voy para darle la mano, y el Señor que salvó a Pedro está para salvarle a usted también. No sé cuál es su situación, pero asumo que si el Señor está dándonos esta palabra es porque habemos muchos que estamos pasando momentos bien delicados y necesitamos oír que hay alguien que va caminando rumbo a nosotros. Y ese alguien se llama Jesús. Y yo siento que algo me cae en mi cabeza y me corre hasta mis pies ahorita que digo esto. Pero necesitamos oír que hay alguien que va caminando rumbo a donde nosotros encontramos nosotros. Y aunque estemos en el peor momento, si Él se va acercando a nosotros, hay esperanza para nosotros. Aunque estemos pasando un momento de confusión y no hayamos qué hacer y pensamos que todo nos está saliendo mal, el que va caminando rumbo a nosotros nos dice: no se preocupen, aquí vengo yo, todo va a salir bien. Entonces necesitamos oír esa palabra del Señor. No sé quién la escuchó, en mi caso yo la escuché, y el Señor me dijo que todo va a salir bien. Es cuestión de caminar con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, bendigo tu nombre por esta palabra esperanzadora que tú me das.
Sabes que siento mucha felicidad al escuchar que tú tienes para nosotros una esperanza inexplicable en realidad, incomparable. Sentimos a veces que el mundo se nos viene encima. Y qué interesante, porque tú vienes para decirnos: no se preocupen, todo va a salir bien. Yo no sé qué es lo que está planeando el mundo, no sé qué es lo que está planeando el diablo, pero yo sé que tú tienes planes correctos para nosotros. Y aunque las olas se levanten muy alto, los problemas se levanten demasiado altos, estoy seguro que tú te estás encaminando hacia donde nosotros estamos. Y puedo oír tus pasos, puedo verte, Señor, caminando hacia mí. Puedo verte caminando cada vez más hacia mí, y de esa manera sentir, aunque quizá tenga momentos de desacierto, de incertidumbre, pero puedo asegurar que ese Cristo que se acercó a los discípulos en esa situación complicada, se acercó a nosotros esta tarde para decirnos: no tengan pena, yo soy su proveedor, no teman, yo estaré para ayudarles. Señor, gracias por tu palabra. No sé cuántos de los que están hasta allá afuera necesitan escuchar una palabra, y que tu palabra hoy pueda hacer obra, una obra maravillosa en su corazón, y que puedan darle rumbo a su vida. Así te lo pido en el nombre precioso de aquel que nos salvó, Cristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Dios Padre. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre trino. Te adoramos en el nombre maravilloso tuyo. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Qué interesante que el Señor nos habla a través de su palabra. Es cuestión que le pongamos atención y que sustentemos nuestro corazón. Que la paz del Señor sea con ustedes. Será hasta una próxima ocasión, si el Señor así nos lo permite. Bendiciones.